Creo que todos los fans de esta película me van a odiar. Y qué bueno que mi público no son niños, pero tengo que decir una verdad que les va a doler. Sí, Intensamente 2 es la misma película que Intensamente 1 y se confirma cuando ves las dos películas de forma seguida. Pero en este video quiero entender por qué Intensamente 2 se convirtió en la película infantil más taquillera de la historia, a pesar de ser una historia calcada en la primera película de Intensamente, que fue estrenada en el 2015. No quiero pensar que, como ya habían pasado casi 10 años desde la primera, decidieron hacer la segunda parte, pensando que la gente ya había olvidado la trama de la primera, tomando en cuenta la primera historia, donde nos mostraron una película sumamente sencilla y fácil de entender para todos. Quizás eso mismo tenga que ver con el éxito de esta segunda parte, la sencillez de la historia. Nada podría estar mejor. Después de todo, Riley ya tiene 12. ¿Qué podría pasar? Y esta historia comienza prácticamente como una continuación de cómo terminó la primera parte de la historia de Riley, nuestra niña protagonista, que está a punto de convertirse en adolescente a sus 13 años, en una cancha de hockey, con los pensamientos presentándose nuevamente. ¡Oh, gira aquí! ¡No! ¡Cuidado! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Y él es temor. Él mantiene la seguridad. Como recordándonos que esta historia es acerca de las emociones y por supuesto no van a faltar a la cita, dándonos nuestra primera coincidencia con Intensamente 1, la presentación de las emociones. Y ella, amigos, es la infame desagrado. Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada. Como si en la primera historia ya no los conociéramos, pero por alguna razón quieren que lo recordemos. Aunque pareciera que pasó mucho tiempo, solo pasó un año más, tiempo durante el cual Riley se ha convertido en una adolescente. ¡Ah! ¡Nunca me dejas en paz! ¿Quieres darme espacio por solo un segundo? Empieza a tener creencias y, aún más importante, un sentido de identidad. Su sentido de identidad ayuda a Riley a tomar buenas decisiones. Son 13 años de trabajo duro concentrados en lo que algunos llamarían nuestra obra maestra. En Intensamente 1 eran las islas de los pensamientos más importantes de Riley. No tenemos que pensar en eso por ahora. ¡Woo! Inmediatamente comienza la historia, hay algo que se repite, y es Alegría intentando alejar cualquier pensamiento negativo de Riley, pareciendo que no ha aprendido nada de todo lo que ha vivido la pequeña Riley, en donde se confirmó que la tristeza era necesaria para ser feliz. A pesar de que, de la boca para afuera, Alegría dice que acepta todas las emociones de Riley. Pero he aprendido que todas las emociones le hacen bien a Riley. Por cierto, si no recuerdas la primera película, aquí te dejo el resumen en mi canal. Lo bueno es que Tristeza, otra vez la más sabia de todas las emociones, sabe de las equivocaciones en las que cae Alegría. ¿Que alguna vez me he equivocado? Sí, muchas veces. Que a pesar de que hace las cosas con buenas intenciones, las buenas intenciones no bastan, hasta que llega el día que nadie espera. El día en que Riley pasa a ser de una niña a adolescente, y con ello llegaron nuevas emociones a la personalidad de Riley: ansiedad, envidia, vergüenza y la emoción que no sé cómo se pronuncia, pero aquí le llamaremos aburrimiento, donde ansiedad será la voz cantante que tomará el nuevo rumbo en la vida más adolescente de Riley, dejando a un lado a quien en ese momento era la líder, Alegría, al tomar decisiones un poco más infantiles que, en principio, ya no le convienen en la nueva etapa en la vida de Riley, que es pertenecer a un equipo de hockey. ¡Oye, suéltanos! ¿Qué haces? Ahora su vida es más compleja y requiere emociones más sofisticadas que ustedes. Ansiedad, una emoción con una gran personalidad, pero algo descontrolada. Al menos eso deja claro cuando decide pasar por el resto de las emociones que estuvieron con Riley durante toda su niñez, sacándolas del cuartel de pensamientos con la intención de que no puedan volver a estar en su cabeza. No es para siempre, solo hasta que Riley sea campeona o cuando cumpla 18 o tal vez para siempre, no se lo pensaré. En pocas palabras, Ansiedad dio un golpe de estado. Y aquí es donde se encuentra la mayor diferencia entre la primera de Intensamente y la segunda parte.
Hay una emoción que, por las malas, quiere ser la que planea la vida de Riley a partir de ahora. Pero inmediatamente la historia se repite, ya que Alegría deberá volver al cuartel de pensamientos y pasar por muchas partes de la mente de Riley para poder llegar al cuartel nuevamente. Esta vez saliendo de los secretos escondidos, ahí donde se encuentran las emociones reprimidas. A diferencia de la primera película, aquí Alegría estará acompañada no solo de tristeza, sino del resto de las emociones que han acompañado a Riley hasta sus 12 años. Logran salir de ahí y esta vez sustituirán a Pinbo por una serie de personajes con los que Riley jugaba en su niñez o veía en la televisión. Las emociones serán buscadas como por policías de la mente de Riley. Sí, digamos que ellos se aseguran de que muchos personajes o emociones escondidas no vuelvan a salir, aunque en la vida real las sacamos de nuevo cuando vamos al psicólogo. Por otro lado, el plan de Ansiedad es trabajar más fuerte en el equipo de hockey y así siempre tener compañía, al menos hasta la adultez. Esta niña es musulmana. Alerta de inclusión forzosa. Y nuevamente se repite el patrón de la primera película, donde cada cambio drástico de Riley sufre un derrumbe en su mente. Porque sí, Ansiedad ya empieza a crearle una identidad a Riley, que es como el cambio definitivo en la personalidad de Riley. Y dándole una mayor dificultad para que las emociones que todos conocemos puedan volver al cuartel de pensamientos. Veremos cómo Alegría nuevamente reconoce sus errores, pero algo sucede por primera vez, y es que Furia apoya a Alegría positivamente en tratar de que Riley tenga una buena vida. ¿Lista? Vamos contigo. Alegría, quien ya entiende más que las emociones son necesarias, pero tratando de mantener que los pensamientos que rodeen a Riley deben ser mayormente positivos. Y esto es lo mejor de esta saga de estas películas, que dejan mensajes positivos cada 10 minutos de la historia. Está usando estas horribles proyecciones para cambiar a Riley. Estoy haciendo esto por ti. Solo quiero que Riley sea mucho más feliz. A excepción de Tristeza, que se tuvo que ir para poder llegar rápidamente al cuartel, que en retrospectiva no entiendo por qué todos no tomaron ese mismo camino, aunque eso hubiese provocado que la película se acabara a los 60 minutos. A todas estas, Ansiedad comete los mismos errores que Alegría en la primera película, pero con un giro de tuerca, y es que esta vez su plan consiste en complacer a sus compañeras para no estar sola durante toda su adolescencia. Ansiedad le hará honor a su nombre durante toda la película. Ok, primera noche con el grupo. Hay que actuar con naturalidad. Llenando a la pobre Riley de presión para el gran día. ¿Por qué nuestros brazos se mueven hacia el caminar? Traten de no moverlos. Eso se ve más raro. El día de la selección del equipo final, inclusive evitando que pueda dormir. Y aquí la situación es esta: Ansiedad, quien quiere lo mejor para Riley, la presiona demasiado y ella cada vez más va perdiendo su esencia que ha construido por 12 años de vida, llevándola a leer el cuaderno de notas ajeno de la entrenadora, donde descubre que no será seleccionada. ¿No hacer pases? ¿Insultar al otro equipo? Alegría y el resto de las emociones luchan casi por sus vidas para poder sobrevivir en la mente de Riley, y uno no se imagina que la mente de un adolescente sea tan peligrosa. ¡Ya vienes! ¡Sí, aquí estás! Ansiedad ya crea el sentido de identidad, creando una Riley completamente insegura, con una voz que retumba en su cabeza diciéndole a cada momento: su sentido de identidad anterior es recuperado por Alegría, pero ya abandonado entre cientos de pensamientos. Alegría otra vez entre cientos de pensamientos, como cuando estaba en los pensamientos olvidados junto a Pinbo en la primera película. Chicos, esta película es la primera película casi calcada, lo siento. Yo cada vez estoy más seguro de que los escritores utilizan el mismo patrón de escritura que utilizaron en la primera entrega. Y claro, los escritores, como en la primera entrega, utilizan la magia de Pixar para salir de lo que parece imposible, llamando a Polsey, una especie de koala parlanchín que tiene de todo dentro de él. Muy conveniente. Recordar que en la primera entrega usaron un amor platónico de Riley para que fuese una especie de escalera humana y así llegar al cuartel. En esta ocasión será dinamita, sí, una explosión al mejor estilo del Coyote en contra del Correcaminos.
para que un montón de pensamientos, como si fuese una avalancha de pensamientos, lleven a las emociones hasta el cuartel de pensamientos. Al mismo tiempo, ansiedad está, pues, ansiosa, pero ansiosa más no poder, ya que cree que si Riley mete 3 goles en el entrenamiento podrá ser seleccionada, la cual la lleva a actuar de forma individualista y hasta violenta, siendo amonestada y llevada a la banca. ¡A la caja de castigo! ¡2 minutos! ¡No! Grace, ¿estás bien? No. Lo puedo arreglar, lo puedo arreglar. Creando en ella el famoso ataque de ansiedad, que entre las personas que han sufrido este tipo de ataque lo dejarán en evidencia en esta historia. Las emociones en un mismo objetivo intentan quitarle el sentido de pertenencia ansioso que le ha creado ansiedad dentro de su mente. Ansiedad está paralizada, sin control de las emociones de Riley. Tienes que soltarla. Alegría la quita del panel del control de pensamientos y así, pudiendo quitarle el sentido de pertenencia ansioso, logra colocarle el sentido de pertenencia original creado durante 12 años. En ese momento, Alegría, de nuevo, como en la primera película, donde se dio cuenta de que la tristeza es parte de la felicidad, entiende que no debe estar rechazando pensamientos negativos, como lo hizo cuando comenzó esta historia. Entiende que debe quitarle ese sentido de pertenencia, que está sesgado de solo pensamientos de alegría. Una vez quitado ese sentido, automáticamente se crea uno nuevo, que involucra muchas emociones, positivas y negativas. Así, poco a poco, Riley en la vida real se va calmando su ansiedad mientras está sentada en la banca y sus amigas se acercan a preguntarle si se encuentra bien. ¿Estás bien? Dentro de la realidad de esta adolescente que debe lidiar con unas emociones que tienen mucho que aprender dentro de su cabeza. Riley excusándose por lo mal que ha tratado a sus mejores amigas, pidiéndole disculpas. Sus amigas la entienden inmediatamente, invitándola a jugar de nuevo. Alegría toma el mando de la consola nuevamente, una alegría que mejora como emoción y como líder del resto de las emociones. Al final, la historia nuevamente te hará saber que se necesitan todas las emociones para ser feliz íntegramente. Esta película es como una sesión del psicólogo cada vez que la ves. Ahora bien, la gran pregunta, ¿por qué Intensamente 2 se convirtió en la película infantil más taquillera? No lo sé, lo siento, pero no entiendo cómo una película que es la misma de hace casi 10 años logró semejante éxito. Porque sí, la película es buena, entretenida y para todo público, pero no siento que rompa el molde de una manera que me impresione tanto como para superar semejante cifra en recaudación en el cine. Y eso es lo que me decepciona en ese sentido. Creo que debemos ser un poco más críticos con lo que vemos, porque aupar un reciclado es darle luz verde a un gigante como Pixar para que siga usando la misma fórmula que le funciona.